Bueno, entonces vamos a comenzar, como les decía, repasando un poquito lo que hemos visto en la clase pasada, como para continuar hoy y terminar el tema, ¿sí? Bueno, eh, cuando termine la clase yo voy a terminar un ratito antes y ahí me preguntan si tienen dudas todavía sobre el parcial, pero no tengo ninguna noticia para darles porque, como les digo, al no tener máquina no he podido distribuir las producciones para que los docentes los corrijan, ¿sí? Ahora yo tengo que descargar todas los escritos que ustedes hicieron de la resolución y, y redireccionarla a todos los docentes para que cada uno corrija un grupo, ¿sí? Y entonces, bueno, eso nos va a llevar al menos toda esta semana, así que les pido tener paciencia. Yo espero ya el lunes tener los resultados, ¿ok? Bueno, entonces, habíamos dicho que muchas veces, si bien nosotros sabemos que las leyes de Newton son las mandatorias para estudiar el movimiento de un cuerpo, por lo menos dentro de los límites de la mecánica clásica, a veces hacer uso de las leyes de Newton resulta en algunas complicaciones matemáticas en la resolución de ellas para obtener alguna propiedad del movimiento, ya sea la aceleración, la velocidad o lo que se requiera. Entonces íbamos a ver en este tema una forma alternativa que era, en vez de considerar directamente a las fuerzas que actúan sobre un cuerpo para estudiar el movimiento, lo que íbamos a hacer era calcular el trabajo de esas fuerzas. O sea, igual tenemos que identificar las fuerzas, igual tenemos que usar la tercera ley para poder identificar las fuerzas que actúan en el cuerpo, el que yo estoy estudiando. Hola, buen día, Camila. Así que vamos a tener que, igual, pero vamos a ver que se facilitan mucho las cuentas porque ahora vamos a usar las consideraciones energéticas. A ver, voy a poner los chats. Buen día a todos. Bien. Entonces, para poder desarrollar el tema hemos definido primero el trabajo de una fuerza y bueno, lo ejemplificamos con algo simple como decir, bueno, tenemos un bloque de masa m y lo queremos desplazar una distancia s, un vector, un desplazamiento s como tenemos acá, utilizando la fuerza F, una fuerza F que forma un ángulo phi, la phi mayúscula, griega mayúscula, con la letra griega mayúscula phi, con la horizontal. Hemos definido el trabajo como una magnitud escalar resultante del producto escalar de los vectores fuerza y desplazamiento, que ustedes ya saben que es igual al producto de los módulos por el coseno del ángulo que forman estos vectores. Por esta propiedad o por esta forma de definir el trabajo mecánico de una fuerza, es que obtenemos que el trabajo que una fuerza realiza sobre un cuerpo, sobre una partícula, porque los cuerpos para nosotros por ahora son partículas, hasta dentro del tema que sigue, la semana que viene, el trabajo que la fuerza puede hacer es positiva si este ángulo phi que forma la fuerza con el desplazamiento es mayor o igual que 0, pero menor que 90 grados. ¿Está bien? Eso significa que la componente paralela al desplazar, hay la componente, la fuerza. Si el ángulo está entre 0 y 90 grados, la fuerza, cuando nosotros tomemos el coseno, y esa va a ser la componente de la fuerza en la dirección del desplazamiento, ¿ok? Si el ángulo este es 90 grados, su trabajo va a ser 0, por el coseno de phi de 90 es 0, por lo tanto, la fuerza es perpendicular al desplazamiento. Y si el trabajo perdón, en el caso anterior quería decir que la fuerza estaba paralela al desplazamiento, ¿no? O había una componente en la dirección de desplazamiento. Mientras que si el ángulo es mayor que 90, pero menor o igual a 180 grados, entonces los vectores F y S son antiparalelos. Eso significa que apuntan en sentidos opuestos, ¿ok? O sea que la componente de la fuerza que hace trabajo está en sentido opuesto al desplazamiento del cuerpo, por lo tanto, entonces, su trabajo va a ser negativo. Por ejemplo,
la fuerza de fricción, si este cuerpo estuviera sobre una superficie y existiera fricción entre ambos, esa fuerza de fricción tendría trabajo negativo, ¿está bien? Entonces, cuando el trabajo es positivo, vamos a decir que ese trabajo es a favor de nuestro cuerpo, ¿estamos bien? ¿Sí? O sea, la fuerza hace trabajo sobre el cuerpo. Cuando el trabajo es negativo, bueno, cuando es cero no nos importa, cuando no nos afecta, digamos, pero cuando el trabajo es negativo es nuestro cuerpo hace trabajo sobre el entorno, ¿está bien? Por ejemplo, en este caso, o otros cuerpos, que son los que producen las fuerzas en el que yo estudio, por ejemplo, la superficie. Ay, dice que se cortan los últimos segundos. ¿Ahora estamos mejor o no? Ah, a ti. Bien, perdón, Juan Pablo. Lo que decía es que cuando... Ay, sí, así estamos todos. Bueno, cuando el ángulo es mayor que 90 y menor que 180, entonces la fuerza y el desplazamiento son antiparalelos. Eso significa que apuntan en sentidos opuestos. Y ese trabajo negativo, decía, significa que es un trabajo que el cuerpo que yo estudio hace sobre el entorno, en este caso sobre la superficie. Mientras que cuando es positivo, es trabajo que se hace hacia nuestro cuerpo. ¿Estamos o no? Eso es la conclusión que sacamos respecto del trabajo. Y perpendicular es cero, digamos, como en el caso de cargar bolsas, las bolsas del súper que me manda a traer la mamá, o cuando me manda la basura, a sacar la basura. No pueden decir ustedes que les hace ese trabajo porque la fuerza que hacen ustedes con el brazo para sostener la bolsa mientras la llevan a la calle es perpendicular al desplazamiento, o sea, desde el punto de vista de la física o la mecánica, no realizan trabajo. Entonces, no confundamos el concepto de trabajo en nuestra vida cotidiana que tiene que ver con el esfuerzo muscular a lo que sería el trabajo mecánico, ¿ok? Bien, la segunda placa eran ejemplitos de lo mismo. Acá les estaba mostrando que si un levantador de pesas sostiene una pesa, por más que el músculo la sostiene ahí quieta, por más que sus músculos empiecen a cansarse, empiece a transpirar, porque toda esa energía para sostener la que el músculo hace se transforma en calor, están haciendo trabajo cero, ¿verdad? Porque no la están desplazando. Solamente hace trabajo cuando la levanta, vieron en los Juegos Olímpicos o en este tipo de competencias, cuando la levanta y la sostiene, uno la lleva hasta arriba, mientras la levanta hace trabajo, ¿verdad? Pero cuando la sostenga quieta no hace trabajo, porque no hay desplazamiento. Bueno, entonces, en ese caso, porque no hay desplazamiento, ¿verdad? No porque sea perpendicular la fuerza al desplazamiento. O sea, es la otra forma de que el trabajo sea cero, que el desplazamiento sea nulo. Lo que dijimos en la clase pasada es que si nosotros, a partir de la definición del trabajo, podemos tratar de deducir con qué unidades vamos a representar al trabajo. Es una magnitud escalar, dijimos, y sus unidades van a surgir de la propia definición. En este caso que tenemos el producto de una fuerza que sabemos que se mide en newtons y tenemos por la distancia que es el desplazamiento, por lo tanto tenemos newton por metro, una nueva unidad que se llama joule con mayúsculas porque joule era Don Joule, un científico que trabajó muchísimo en las cuestiones de transferencia de calor y les decía en la clase pasada, y se acuerdan, lo que vieron en química del equivalente mecánico a la caloría, la relación entre calorías y Joule ha sido hecha a través de un experimento que hizo este señor. Ay, perdón. También hicimos un ejemplo de cómo calcular el trabajo o definir el trabajo neto a través de un ejemplo. Cuando digo neto, todo lo que es neto quiere decir total. Si yo sé, porque así venimos hablando desde el tema anterior, que sobre un cuerpo generalmente va a actuar más de una fuerza, es muy raro que actúe solo una fuerza. Y no tan raro porque sería el caso de cuando uno sostiene algo, un cuerpo en la mano y lo suelta. Mientras el cuerpo está cayendo, la única fuerza que actúa en ese cuerpo es la de el peso, o sea, la fuerza con que la tierra lo atrae, ¿verdad? Entonces, en ese caso hay una única fuerza actuante, que es el peso.
pero generalmente cuando están apoyados o son tirados por otros objetos, en este caso por la cuerda que lo une al tractor, a este bloque, a esta especie de trineo que está cargadito con un montón de troncos de árboles. Qué pena, ¿no? Miren la cantidad de tronquitos, cantidad de arbolitos que matamos ahí para poder ponerlos en ese ejemplo. Bien, entonces, no queremos calcular el trabajo total. Quiere decir que nosotros vamos a tener dos posibilidades. Una de ellas es identificar todas las fuerzas que actúan en el cuerpo, como en el caso del diagrama de cuerpo libre que está acá, hacer su diagrama de cuerpo libre, y las fuerzas son el peso, la fuerza con que lo atrae la tierra al carrito la normal porque está apoyada sobre la superficie. Fíjense, yo ya descarté a la tierra de mi estudio, porque yo estoy estudiando este punto negro que representa a todo este bloque llenito de tronquitos. ¿Está bien? El piso también ya lo descarto, colocando sobre el cuerpo que estoy estudiando a la fuerza normal. Al piso también lo descarto, colocando la fuerza de fricción, que yo sé que se opone al desplazamiento. Y acá estamos diciendo que el desplazamiento es, fíjense, hacia la derecha y una cantidad de 20 metros. Y también tenemos a la fuerza que hace esta cuerda, que es la que está unida entre la que une al tractor con nuestro trineo, o con nuestro, no sé, bueno, este carrito. Yo le llamo trineo por la formita, porque no tiene ruedas, ¿no? Entonces, esa fuerza es una fuerza que va en la dirección de la cuerda, ¿no? Como una tensión, por eso dice fuerza de tensión. Y ahí está mi diagrama de cuerpo libre. Entonces, yo tengo dos formas de calcular el trabajo total. Calculo el trabajo individual de cada una de las fuerzas y sumo, y eso va a ser una suma algebraica, ¿sí? Porque el trabajo, dijimos que podía ser positivo o negativo cero. Cuando hago eso, fíjense que acá, desde el vamos, si entendimos la definición de trabajo, fíjense ustedes que hay dos fuerzas cuyo trabajo ya es cero. ¿Cuáles son? Así, sin hacer ninguna cuenta, lo pueden decir. ¿El trabajo de quién? De la normal y del peso. Muy bien, María. ¿Por qué? Porque son perpendiculares al desplazamiento. Muy bien. Entonces solo me va a quedar calcular el trabajo de la fuerza de fricción y el trabajo de la fuerza de tensión. Que si además a la fuerza de tensión la descompongo según los ejes coordenados en una componente normal al desplazamiento, que es la componente según el eje Y, la componente según el eje X, todavía más simple, la única componente que va a hacer trabajo es la componente paralela al eje X. En este caso el trabajo es positivo, mientras que el trabajo de la fricción es negativo. Todo eso sale de la definición que hicimos antes, ¿verdad? Y la otra forma es decir, bueno, no, a mí ya me enseñaron, tanto en estática como en dinámica, a calcular la resultante de la fuerza. ¿Qué tengo que hacer? Sumar todas estas fuerzas, ¿ok? Y calcular el trabajo de esa fuerza resultante. Harán ustedes como les parezca más simple, como se acostumbren a hacer, ¿ok? Bien, en este segundo caso yo lo que les digo es que tenemos que hacer bien la cuenta de la resultante para calcular el trabajo y no cometer errores, ¿ok? O sea, ustedes verán con cuál cuestión se sienten más cómodos, con hacer cálculos individuales y hacer una suma algebraica, o con hacer suma vectorial y después hacer el cálculo del trabajo. Ustedes verán. Acá se pasó una rayita azul. Bueno, entonces acá están hechas las cuentas, ustedes las revisan por los dos métodos. Listo. Hicimos la cuenta, nos dio igualito como corresponde que dé. Ajá. Y apretaste el lapicito, no te preocupes. No hay problema. Solito se va, no queda marcado. Bueno, y hemos estudiado antes de irnos a la clase pasada un teorema que es el teorema más importante de este tema y que los antiguos le llamaban, como dice ahí, el teorema de las fuerzas
vivas. Porque según este teorema es como que las fuerzas tienen vida. Tienen vida al punto que son capaces de cambiar una magnitud nueva que hemos definido, que era la energía cinética de un cuerpo. Entonces, ahí hicimos distintos ejemplitos, dijimos, bueno, tenemos un cuerpo que se mueve ya sobre una superficie y la estamos suponiendo sin fricción. Y el cuerpo ya se está moviendo, qué sé yo, imaginen el tejo en el juego que vamos a ir a jugar ahí en el shopping cuando salgamos de la cuarentena, el del tejo. Vieron que es una superficie en el que se ha tratado de hacer que la fricción entre eso que le llaman el tejo y la superficie sea prácticamente nula. Es más, algunos soplan aire, tienen agujerito la mesa y sopla aire, de tal manera que casi está flotando, digamos, entonces no hay fricción. Imagínense que el tejo se está moviendo de un extremo al otro de esa mesa y que en el camino ustedes le aplican una fuerza con la mano, como indica acá. Esa fuerza la pueden aplicar en el sentido del movimiento, en el sentido opuesto al movimiento, o sea, opuesto a la velocidad, o la pueden aplicar perpendicular. Bueno, entonces el trabajo de esa fuerza va a ser diferente, va a ser, si la aplican en el sentido de la velocidad, ese trabajo va a ser en el mismo sentido del desplazamiento, el trabajo va a ser positivo. Si la aplican en el sentido contrario, y ustedes saben que esto, entonces, como están aplicándole una fuerza, lo que van a hacer es hacer que esta velocidad aumente, ¿verdad? Porque acá les va a dar una aceleración positiva, que significa que la velocidad va a pasar a otra velocidad mayor. Al revés, si la aplican en el sentido opuesto, o sea, si están frenando al cuerpo, el trabajo es negativo, esta fuerza es opuesta al desplazamiento, hay 180 grados entre estos dos vectores, son antiparalelos, y por lo tanto se frenará. La velocidad en un instante posterior a que ustedes están aplicando la fuerza va a ser menor que la que tenía antes que la apliquen, o sea, la velocidad va menor que esta velocidad V. Acá fíjense en que están dibujadas también la normal y el peso, pero ya sabemos que ellas no hacen trabajo, por eso no las estoy teniendo en cuenta en esta discusión, en este repaso, ¿ok? Pero yo tengo que calcular el trabajo total. Y el otro caso es cuando yo la aplique verticalmente, ¿ok? Si yo la aplico verticalmente a la fuerza, entonces su trabajo es nulo, por lo tanto su velocidad va a permanecer constante. Por eso es que los antiguos, los filósofos de la antigüedad decían que estas fuerzas eran vivas. Porque fíjense que la aplico a la fuerza y aumento la velocidad, aplico la fuerza, disminuyo la velocidad, o aplico la fuerza y no le pasa nada, la velocidad sigue siendo igual. O sea, como que tiene vida, ¿no? Es como que hace algo. Bueno, eso es lo que se llama el teorema del trabajo y la energía cinética y que es un teorema muy poderoso. Yo diría que si lo aprenden bien, les alcanza para resolver todas las situaciones que ustedes quieran resolver. Si yo aplico una fuerza como en C, la manera en que se equilibra es como con un aumento de la normal. Sí, señor, exactamente, la normal aumenta. Muy bien, por eso yo siempre digo que tengan cuidado cuando ponen el peso de un cuerpo en otro lado que no sea el cuerpo, ¿no? Porque acá no es que aumente el peso del cuerpo. Acá fíjense en que la normal, que antes era igual al peso, ahora esa normal va a ser igual al módulo, ¿no? Al valor del peso más el valor de la fuerza. ¿Se dan cuenta? Bien, muy bien, Pablo. Muy buena su pregunta. Bueno, veamos cómo hacemos entonces para cuantificar esta cuestión del trabajo de la fuerza externa sobre un cuerpo que se mueve. Entonces lo vamos a poner un poco más claro en el sentido que decimos, bueno, el cuerpo está en una posición inicial que le llamamos X1, y en esa posición el cuerpo tiene una velocidad V1. Sobre ese cuerpo actúa una fuerza F que está solo dibujada acá en la segunda posición. Acá está más clarito porque quiere decir que ahí estaba antes, ¿está bien? Entonces, ese cuerpo ahora se encuentra en la posición 2 y ese movimiento, ese desplazamiento S se hizo a causa de la aplicación de la fuerza neta F. Fíjense que acá ya estamos con una fuerza neta. Si las únicas fuerzas que actuaban eran la normal y el peso, y la fuerza de la mano, sería como el primer caso de los que vimos, ¿sí? El caso A. Bueno, pero vale para el A, el B y el C, ¿ok? Por la segunda ley de Newton, que ustedes ya la tienen muy clarita,
por eso es que dieron el parcial y creo que bien, espero, todavía no vi nada, ¿no? Esa fuerza es la masa por la aceleración, según la segunda ley, y como el cuerpo se desplaza, entonces una determinada desplazamiento cuyo módulo es S y su dirección es el eje positivo de las X, o sea, U sub X, y la velocidad cambia de V1 a V2, nosotros sabemos que se trata, como esta fuerza neta es constante, de un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, y a esa aceleración la podíamos vincular con las velocidades en esas dos posiciones, o sea, no nos importaba lo que ocurría en cada instante de tiempo, sino que usamos una expresión independiente del tiempo para la aceleración, entonces dependía de la diferencia de las velocidades al cuadrado en la posición inicial y final, dividido 2 veces el desplazamiento. Eso ya lo veníamos teniendo clarito, que vale solo para movimientos rectilíneo uniformemente acelerado, ¿no? Por lo tanto, entonces, el trabajo neto de esta fuerza, y es neto porque la fuerza es la neta, segunda forma de calcular trabajo neto que hemos hecho como ejemplo, va a ser el producto escalar entonces de esa fuerza, producto escalar el desplazamiento, que lo puedo llamar delta X como acá, o S como acá. Ya sabemos que las formas de llamarlos, hay muchas, cada uno elige el que quiere o lo pone de distintas maneras y tenemos que saber interpretarlo. Como son paralelos, entonces, por definición de trabajo, es producto de módulos, F por S, y el coseno del ángulo que forman, que como son paralelos, el ángulo entre ellos vale 0, phi, el que hemos definido antes como el ángulo entre la fuerza y el desplazamiento. Reemplazando, fíjense en que obtuvimos que para esta situación particular, y que después vamos a mostrar que vale para todas, el trabajo neto, ese trabajo neto de la fuerza que actúan sobre un cuerpo es igual a la diferencia entre en una posición final menos en una posición inicial de una cantidad que tiene que ver con la masa y con la velocidad al cuadrado del cuerpo multiplicado por un medio y que definimos, acá le cambié la letra anoche porque se armaba lío poniendo E sub C. En castellano E sub C era energía cinética, bueno, en inglés es kinetics. Cuando vean acá, están hablando de la energía cinética y hacen mucho más fácil la notación. Por eso opté por quedarme con el inglés. La energía cinética, que la vamos a llamar K, entonces es un medio de mv cuadrado. Pero de vuelta, como yo la llame, no importa. Lo importante es que yo sepa que tal letra representa tal cosa. En este caso, la energía cinética. ¿Ok? Lo del ángulo. Muy bien, Juan Pablo. A ver, acá tienes tu dibujito. La fuerza F es una fuerza que tiene un módulo F y una dirección según X y positiva, en el mismo sentido de X. El vector desplazamiento es un vector que tiene módulo X2 menos X1 y tiene también la misma dirección que la fuerza. Como los dos vectores son paralelos, el ángulo entre ellos, dibújalo. Acá los tenés dibujados, ¿no? El ángulo entre ellos, ¿cuánto vale? 0 grados. Por definición de trabajo, era producto de módulos, producto del módulo de F por el módulo de S, por el ángulo que ellos forman, ¿ok? El ángulo que forman es 0, el coseno de 0 vale 1. Así que simplemente tengo fuerza, que es la masa por la aceleración, esta aceleración que hemos escrito en términos de las velocidades. Entonces, el teorema dice que el trabajo neto es igual a la variación de esta energía cinética, ¿sí? Y eso lo escribimos en la placa siguiente. No, perdón, me distraje porque ahí decía que alguien había abandonado, pero me doy cuenta que el problema es las internet. La internet de cada uno está a veces funcionando mal y bueno, hay gente que se conecta y se desconecta. Igual que yo el sábado, no saben cómo sufrí. Bueno. Entonces, el teorema del trabajo de la energía cinética nos dice que el trabajo efectuado por la fuerza neta sobre una partícula, recuerden, partícula o cuerpo para nosotros es lo mismo, es igual al cambio de la energía cinética. Esto se traduce entonces matemáticamente como trabajo neto igual K2, o sea, energía cinética en la posición 2, menos energía cinética en la posición 1, igual a delta K. En matemática los delta, y eso tienen que
tenerlo muy en claro, son final menos inicial. Ah, perdóname, Juan Pablo, ya entendiste, ¿no? Lo del ángulo, ¿sí? Ok. Entonces, este teorema, que es el teorema del trabajo y la energía cinética. Entonces, lo único que hacíamos era poner algunos ejemplitos que dependían, digamos, de qué es lo que le ocurría al cuerpo. Por ejemplo, si nosotros tenemos una misma masa a la que tienen la misma velocidad, pero que se mueven en sentido, por ejemplo, en este caso, perpendiculares, su energía cinética es la misma, ¿estamos o no? Porque es un medio de la masa por la velocidad que tienen al cuadrado. ¿Me entienden? Eso es independiente de la dirección en la que se mueve el cuerpo. Si el cuerpo tiene la misma masa y se mueve a la misma velocidad, por ejemplo, dos autitos, dos 580 que van por una calle y la otra por la calle perpendicular. Después vamos a ver el tema que sigue cuando se chocan, qué les pasa. Tienen la misma energía cinética si los dos se mueven con la misma velocidad, ¿ok? Por ejemplo, la reglamentaria para ir por el centro. ¿Qué pasa si estoy observando y mido la energía cinética de dos cuerpos que tienen distintas masas? Por ejemplo, hay un cuerpo que tiene el doble de masa que el otro, pero los dos se mueven con la misma velocidad. Entonces, por ejemplo, un auto más grande que el 580, uno que tenga el doble de la masa, y un 580, como digo siempre yo. Entonces, fíjense ustedes que la energía cinética del cuerpo de masa doble, por más que se mueva con la misma velocidad que el otro, es el doble, ¿ok? ¿Y qué pasa si tengo exactamente los mismos cuerpos, pero uno se mueve con la misma masa, pero uno se mueve con el doble de la velocidad? Y bueno, tendrá cuántas veces la energía cinética, digamos, va a ser el cuádruplo acá, ¿no? Fíjense, ¿por qué? Porque la velocidad está al cuadrado. Ojito con ese dato, ¿no? No me digan que la energía cinética es el, porque recuerden que la velocidad en la expresión está al cuadrado, por lo tanto, si yo duplico la velocidad, la energía cinética para la misma masa se va a cuadriplicar, ¿ok? Bien, sigamos. No sé si en la clase pasada con el apuro que quería terminar un poquito, dijimos el doble, es cuádruple, ¿ok? Bien, veamos un poquito cómo entonces es que podemos extender este estudio, porque acabamos de hacer todo esto para un caso particular, un movimiento rectilíneo y uniformemente acelerado, que en la naturaleza son muy comunes, ¿no es cierto? Por ejemplo, la caída libre o el tiro vertical, está bien cuando sube y baja un cuerpo, son rectilíneos uniformemente acelerados. Pero nosotros tenemos muchos otros tipos de movimientos, por ejemplo, movimientos curvos, cualquier movimiento curvo o un movimiento circular, ¿sí? Como el caso de hacer girar algo. ¿Se acuerdan el ejemplito? No sé en qué momento lo estuvimos viendo en uno de los problemas, creo. Que se mueve a un chico que ata una piedrita y después lo mueve en un círculo. ¿Cómo es este asunto de la energía cinética y qué pasa con las fuerzas? Bueno, cuando las trayectorias dejan de ser rectas, entonces ya las fuerzas no son constantes, son fuerzas que son variables. Pueden tener módulo constante, pero su dirección está cambiando, ¿se da? Por eso es que es variable, ¿ok? O pueden variar las dos cosas. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo generalizar? Y dijimos, bueno, imaginemos que tenemos una partícula P, el mismo bloque, pero que ahora se mueve siguiendo una trayectoria que entre los puntos P1 y P2 es una curva como esta que está dibujada acá en líneas de punto. ¿Está bien? Fíjense ustedes que lo que está dibujado acá con el vector celeste es la componente de la fuerza en la dirección tangente a la trayectoria. Fíjense en que tiene un vector A en línea de punto un poquito más largo acá y después tiene otro como más largo acá. ¿Está bien o no? En cada punto de la trayectoria están proyectando la fuerza en la dirección tangente y que va a ir cambiando porque la tangente va cambiando, ¿sí? Mi trayectoria es curva, ¿ok? La tangente de una curva cambia constantemente de dirección, ¿verdad? Bien, entonces, ¿cómo hacemos las cuestiones? Y bueno, no es tan difícil. En lugar de trabajar
con la fuerza constante como anti, con el desplazamiento neto, lo que vamos a hacer es considerar elementos de trabajo. Elemento de trabajo quiere decir diferenciales de trabajo, donde lo que yo voy a hacer es calcular el trabajo de la fuerza en elementos diferenciales de desplazamiento. Como es a lo largo de la trayectoria, le llamo dl ahora al desplazamiento, o sea que es un vector diferencial de L, ¿sí? Este diferencial de L, entonces es un desplazamiento pequeñito sobre la curva, y es tan pequeñito que se confunde con la tangente, ¿se dan cuenta o no? ¿Sí? El arco y la tangente son casi lo mismo cuando es pequeñito, y esa es la característica que tiene que tener esta cuenta para poder hacerla, ¿ok? Entonces, definimos el trabajo, que va a ser esta fuerza F, producto escalar el diferencial de L. No está escrito acá, pero se supone que ya lo sabemos nosotros. Está escrito acá, al final, fíjense. Producto escalar el diferencial de L, ¿ok? Entonces, fíjense ustedes que si ustedes a este trabajo lo escriben en términos de su definición, de vuelta será F por el coseno de tita, que sería la componente en la dirección del diferencial de L o de la tangente por el diferencial de L. O sea, sería la componente paralela al diferencial de L. ¿Sí? Bueno, y el teorema nos dice que este trabajo, que ahora lo que tenemos que hacer es sumar cada uno de estos trabajos individuales, y nosotros sabemos que en matemática la suma de estos elementos diferenciales va a ser una integral. Una integral que se llama, en este caso, integral de línea. Ahora en las matemáticas que están viendo en este segundo curso de matemática que están tomando, no sé si dentro de análisis o álgebra 2, en alguna de esas que les toque, van a ver qué significa una integral de línea, ¿ok? Por ahora ustedes directamente piensen en una integral entre la posición inicial y la posición final de la componente de la fuerza paralela al desplazamiento, ¿ok? Y esto va a ser igual a la variación de energía cinética, eso dice el teorema, ¿ok? Como para ejemplificar, la clase pasada dijimos elegimos una fuerza que conocemos desde el práctico del laboratorio número 1, que es la fuerza elástica. La fuerza elástica, o sea, la fuerza de un resorte, es una fuerza que no es constante, porque cuando ustedes desplazan el cuerpo, el resorte se opone, hace una fuerza más grande y así. Vieron que esa fuerza era proporcional al desplazamiento. Bueno, en lugar de calcular el trabajo de la fuerza elástica, sería trabajo de esta fuerza, que está escrita acá, yo voy a calcular el trabajo que yo tengo que hacer con mi mano para desplazarlo una cierta cantidad de X a velocidad constante, ¿ok? O sea, hacer un trabajo de lo que se llama cuasi estático. Quiere decir que es casi estático, porque si fuera estático se movería, pero lo que pasa es que se mueve pero con velocidad constante, ¿ok? Vamos a suponer que es muy lento este desplazamiento como para que no tengamos que tener en cuenta la aceleración de la masa, por ahora. En el año que viene ya vamos a hacer acelere. Vamos a calcular, digo el año que viene porque es la física 2. Entonces calculamos el trabajo que hacemos nosotros para estirar. ¿Cómo tiene que ser? Si el trabajo es cuasi estático, quiere decir que la fuerza que yo hago con la mano es igual y opuesta a la fuerza que el resorte hace sobre la masa. ¿Está bien? O sea, igual y opuesta a la fuerza elástica. Entonces, ese trabajo, por eso es que acá está positivo, fíjense en la integral, y en vez de P1 y P2 pongo X1 y X2, porque es un movimiento lineal, es rectilíneo, o sea, la trayectoria que sigue esta masa es recta. Entonces, directamente hago este producto escalar, la definición del trabajo. La constante K la puedo sacar fuera de la integral, y como veo acá, la fuerza que hago con mi mano tiene el mismo sentido que el diferencial X. Diferencial de X son esos desplazamientos diferenciales que yo hago. Entonces, de vuelta, a ver, Juan Pablo, el coseno del ángulo es 0. Los dos vectores, tanto el diferencial X como la de la fuerza que yo hago, tienen exactamente la misma dirección y el mismo sentido. Por lo tanto, el ángulo entre ellos es 0. Perfecto. Bueno, y ustedes saben, hacer esta integral es una de las básicas. Si esto vale 1, la integral de X diferencial de X es 1 medio. Y evaluado
porque esto es una integral definida entre x1 y x2, nos va a dar un medio de k por x2 cuadrado menos un medio de k por x1 cuadrado. Y este es el trabajo de la fuerza que yo hago con mi mano. A ver si entendieron en este ejemplo. ¿Me pueden contestar cuál es el trabajo de la fuerza elástica? ¿Mm? Alguien está escribiendo. La contraria al trabajo exacto. Si este trabajo es positivo, el trabajo de la fuerza elástica va a ser igual, pero con signo negativo. Eso hay que decir el signo, Facundo, ¿sí? Porque contrario era para utilizar el sentido opuesto de los vectores, ¿ok? Entonces, de signo negativo. Entonces, sobre esta masa, si se mueve a velocidad constante, o sea que estoy haciendo un desplazamiento cuasi estático, el trabajo que hace la mano sobre la masa es positivo, pero es igual al trabajo que hace la fuerza elástica sobre esa masa negativo, ¿ok? Quiere decir que si yo sumo esos dos trabajos, ¿se acuerdan del ejemplo de hacer el trabajo neto? Si yo hago el diagrama de cuerpo libre, voy a tratar de dibujarlo, de esta masita, mientras la estoy estirando, yo estoy teniendo una fuerza hacia allá, que es la que yo hago con mi mano, y otra fuerza hacia atrás, que es la que hace el resorte sobre la masa. Estas dos fuerzas dijimos que eran iguales y de sentido contrario. Por eso el trabajo es cuasi estático. La resultante de esta fuerza es cero, se mueve con velocidad constante, ¿estamos o no? Entonces el trabajo, fíjense en el trabajo neto, me da cero. ¿Eso qué quiere decir? Que el trabajo de la fuerza que hago con la mano tiene igual al trabajo que hace el resorte sobre la masa, pero de signo contrario. Si así yo hago trabajo positivo, el resorte hace un trabajo negativo. Che, pregunto, si en lugar de estar estirando, yo estaría comprimiendo, ¿cómo sería? Seguiría siendo neto trabajo neto cero, ¿verdad? Pero ¿cómo sería? ¿Qué cambia? Cuando yo empuje al resorte. La fuerza que hago con mi mano hacia, ¿en qué sentido sería? ¿En el positivo de las X como estaba antes o negativo? Bien, muy bien, yo estaría empujando con mi mano, ¿está bien? Para allá, estaría yendo en el sentido contrario. ¿Y el resorte qué estaría haciendo? Exacto, bien, muy bien, el resorte estaría empujando. Muy bien, pero el trabajo neto sería cero. Lo que hemos encontrado acá es un resultado importante, que ya lo vamos a volver a retomar. Lo único que queríamos hacer es mostrar cómo se hace el cálculo del trabajo de una fuerza variable, ¿ok? Lo que hay que hacer es una integral. Por suerte no van a tener que hacer muchas. No van a tener que hacer muchos, digamos. Bueno. Veamos entonces cómo nos quedaba el teorema. Dijimos que era la variación de cinética, eso lo podemos demostrar. Se lo demostraba partiendo de la definición entonces general del trabajo, el trabajo como una integral de línea de la fuerza, producto escalar, el diferencial del desplazamiento a lo largo de la línea, por eso es un diferencial de L, la curva, ¿no? Entre P1 y P2. Y nosotros sabemos que por la segunda ley, esa fuerza neta es igual a la masa por la aceleración. La podemos escribir como la masa por la derivada de la velocidad respecto del tiempo. Supongamos que nos estemos moviendo en la dirección X y que bajo la acción de esa fuerza neta F. ¿Estamos o no? Entonces, fíjense que acá hacemos un truquito, que no se enteren los matemáticos, espero que no nos escuche nadie. Acá hacemos un truquito, multiplicamos y dividimos por diferencial de X, ¿ven? Acá. Tengo exactamente lo mismo, porque si yo multiplico y divido por lo mismo, estoy multiplicando por 1, ¿verdad? Por lo tanto, multiplicar y dividir por diferencial de X no cambió el valor de este producto.
pero sí me permite a mí escribirlo de otra manera, escribirlo como la masa, porque agarro el diferencial de X sobre el diferencial de T, yo sé que por definición es velocidad, ¿verdad? O rapidez en este caso, porque estamos con el módulo, ¿no? Y fíjense ustedes que nos está quedando este cociente incremental, que es la derivada de la velocidad respecto de X, sería esto, ¿no? O diferencial de B sobre diferencial de X. Y todo esto en la dirección U sub X, porque esa es la fuerza. O sea, fíjense en que hemos escrito la fuerza en términos de la masa, del módulo de la velocidad y de la variación del módulo de la velocidad. El sentido de la fuerza y la dirección sigue constante en este caso. Vámonos. Entonces, fíjense ustedes que reemplazamos en esta integral, la masa es una constante, sale afuera del integral. Cuando haga este producto escalar, a ver, Juan Pablo, ¿qué dirección tienen este vector, que es la fuerza, y este vector, que es el diferencial de L, que como estamos en un caso rectilíneo, en este caso, es un diferencial X? ¿Qué ángulo forman? Cero. Bueno, está bien, muy bien. ¿Estás de acuerdo, no, Juan Pablo? Ah, perdón que él se quedó allá. ¿Cómo sería el trabajo neto si fuese empujando? Cero, dije. Porque si vos estás empujando, vos estás haciendo trabajo positivo, pero la fuerza elástica es opuesta al desplazamiento, siempre, por definición. Por lo tanto, su trabajo es igual, pero negativo. ¿Sí? Sí, sí. Nada más que yo quería saber si se acordaban que ahora la fuerza va para el otro lado. Lo único que cambiaron es el sentido de la flechita, ¿sí? La de la mano iría a la izquierda y el de la fuerza elástica a la derecha, ¿ok? Pero todo lo demás es igual. Muy bien. Entonces, fíjense que cuando yo reemplace acá, como este producto escalar directamente, como el ángulo que forman es 0 grados, directamente del producto de todos los módulos, que es todo esto que ven acá. Acá, por suerte, ya el diferencial de X se nos está cancelando. Y acá hay un error. Perdón, chicos, acá ya lo voy a corregir. Si acá el diferencial pasó a ser un diferencial de B, los límites de integración, ¿qué tienen que ser? Ah, a ver. La respuesta está acá, ¿no? En el resultado, por más que yo me haya equivocado ahí. Yo lo voy a corregir en el recreo. Los límites de integración tienen que ser entre la velocidad en la posición 1 y la velocidad en la posición 2, porque yo acá tengo diferencial de velocidad. ¿Están de acuerdo? ¿Lo entienden a eso? Perdón, el error. Bien. Por lo tanto, fíjense en que hemos llegado y hemos demostrado entonces eso que allá lo habíamos dicho por el teorema de Von-Preposki. Dijimos, el trabajo de la fuerza variable igual a la variación de energía cinética. Bueno, acá lo hemos demostrado a eso. Para una fuerza, para un movimiento rectilíneo. Pero ya sabemos que vale para cuando yo haga la integral en cualquier curva. El teorema entonces es válido tanto para fuerzas constantes como para fuerzas variables. Bien, veamos una aplicación de esto que hemos visto. Supongamos que nosotros tenemos, ¿cómo aplicamos el teorema del trabajo de la energía cinética para calcular? Dice acá, calcular la distancia máxima de que el carrito se mueve a la derecha. Sí, en el caso A no hay fricción, en el caso B hay un coeficiente de fricción. A ver, yo les comento qué es este esquema. Si yo le decían ahí en la mesa de tejos que la fricción entre el tejo y la mesa tenía que ser prácticamente nula y que por ahí lo que se hacían eran agujeritos y se soplaba aire como para que flote. Bueno, en física, en los laboratorios de física, y ustedes lo van a tener en algún momento, o por lo menos las de ingeniería en la católica, por ahora estamos trabajando con otras cosas, pero esto son equipos muy caros. Son unos carros, unas vías de aire se llaman, que son unos tubos que tienen esta forma triangular, de sección triangular, largos, que tienen un montón de agujeritos, están sellados y uno con una especie de aspiradora o de soplador le manda aire. Entonces y los carritos estos tienen esta forma que enganchan justo
ahí en esas vías, en ese ángulo. Y estos carritos entonces quedan como flotando. Lo que decimos es que disminuimos a cero la fricción. Bien, entonces lo que hicimos es poner uno de esos carritos, pero en uno de los extremos de la vía de aire lo hemos atado a un resorte constante K, y nos piden que, y este carrito se mueve con velocidad V1 hasta allá, que nos digan cuál es la máxima velocidad a la cual llegará. Con lo que saben hasta el parcial, ¿ustedes qué tendrían que hacer? María. Usar la segunda ley de Newton. ¿Qué tendrían que hacer? Calcular qué cosa. La resultante de todas la fuerza, ¿o no? Y multiplicar por la masa por la aceleración. Igual a la masa por la aceleración, ¿verdad? Uy, ahí se nos fue Cristian después que contestó. Bueno, entonces fíjense, siempre tenemos que hacer la sumatoria de la fuerza igual a la masa por la aceleración. A ver, ¿por qué decimos que es cero, María? Eso ya me preocupa. Sumatoria de fuerza igual a masa por la aceleración. No, no es cero, María. ¿Por qué no es cero? Porque nos dicen cuál es la máxima distancia. ¿Eso qué significa? Que el carrito se está yendo para allá, pero va a llegar un momento en que se va a quedar quieto y este resorte lo va a traer, ¡chum!, de vuelta. Ah, perfecto. ¿Entendés o no? El carrito se va a ir hasta allá hasta que la máxima posibilidad que le permite el resorte y después lo va a traer de la oreja para atrás de vuelta. ¡Chum!, lo va a devolver el resorte para atrás, ¿verdad? Eso es lo que nos piden. ¿Hasta cuándo el carrito se detenga? Esa sería la máxima distancia. Entonces, fíjense que si usáramos la segunda ley de Newton, ¿por qué queda igual a cero? No, no tenés que igualar a cero. Vos tenés que decir la sumatoria de la fuerza igual a la masa por la aceleración y calcular la aceleración. Nada más que, como la fuerza que está actuando sobre el carrito es una fuerza variable, ¿está bien? Esta fuerza es la fuerza elástica. Es K por X, ¿verdad? En este sentido. El carrito está, cuando yo lo estoy estirando el resorte, él está estirando para atrás. ¿Entendés? Entonces, bueno, en física 2 vamos a estudiar la dinámica de eso. Ahí vamos a estudiar por la segunda ley de Newton. Ahora lo vamos a hacer justamente como nos van a quedar integrales, nos van a quedar resolver ecuaciones. Cuando expliquemos la segunda ley de Newton, como esto también depende de X, nos va a quedar a resolver una ecuación diferencial que ustedes todavía no conocen en las resoluciones de eso, ¿ok? Lo van a ver en física 2. Por eso, como no lo puedo hacer ahora con la segunda ley de Newton, porque no tengo las herramientas matemáticas necesarias, me olvido de la segunda ley de Newton y digo, bueno, a ver, ¿qué dice el teorema del trabajo de la energía cinética? Que el trabajo neto de las fuerzas es igual a la variación de la energía cinética. Considero como posición 1 la posición en el instante este en el que me dicen que la velocidad del cuerpo vale 1,5 metros por segundo, y me piden la distancia cuando el cuerpo esté en una posición 2 donde su velocidad será 0. Esa será la máxima distancia. Después ya, ¡chum!, el resorte lo va a traer para atrás de nuevo. Entonces, ¿cómo hago esas cuentas? Y bueno, me pongo a trabajar con el teorema del trabajo y la energía cinética, me olvido de la segunda ley y calculo el trabajo neto. Para ello tengo que calcular entonces los trabajos de todas las fuerzas o la neta y calcular su trabajo. En este caso es lo mismo, ¿saben por qué? Porque el trabajo de cada fuerza sería el trabajo de la fuerza normal, el trabajo de la fuerza elástica, el trabajo de la fuerza peso. Tanto el del peso como la normal, como son perpendiculares al desplazamiento, su trabajo es 0, solamente nos quedaría el trabajo de la fuerza elástica, que dijimos nosotros que era, según la placa anterior, acá está la fuerza que yo hacía, a ver, volvamos, mi mano, acá, fíjense, con mi mano es posición final menos posición inicial, en este sentido, y esto tenía positivo, pero yo ahora estoy calculando la de la fuerza elástica, o sea que es lo mismo que esto, pero con signo negativo, eso se supone que lo habíamos entendido. Entonces, por eso ya directamente lo escribo acá, y ahí creo que le dice ver placa 11. Entonces, menos lo que hemos obtenido antes a la fuerza que hacía yo con la mano.
Esta es la fuerza elástica. Y si se fijan, la posición final es D, y supongamos, y lo hacemos así a propósito, nosotros decimos que la posición justo acá, donde el carrito tiene una velocidad 1, vale 0. ¿Para qué vamos a andar cargando algo? Nosotros pongamos el eje C, el 0 ahí. Por lo tanto, entonces, no, le podemos llamar 0 a esa posición inicial. Ahí ponemos nuestro eje X, ¿ok? El 0 del X. Entonces, fíjense en que ustedes han encontrado cuál es el trabajo de fuerza elástica. Aplicando el teorema, van a decir que ese trabajo, que es menos 1/2 de K por D cuadrado, tiene que ser igual, ¡uy! Acá falta un signo, ¿no? A la variación de la energía cinética, o sea, la energía cinética final menos, acá hay un signo menos que está superpuesto con el 1/2, fíjense, por eso quedó así. Menos la energía cinética en la posición inicial, final, donde X valía D, inicial, y la velocidad vale 0, porque ahí se detiene, inicial, donde X valía 0 y la velocidad era V1. Y eso, como como la velocidad esta vale 0, el cuerpo se detiene, entonces vamos a tener directamente menos 1/2 de mv1. Y de acá vamos al cuadrado. De ahí vamos a despejar. ¿Cómo llega a ser 0? ¿Cuál término? No es 0 ese segundo término. Acá hay un signo menos. No, yo no dije que el trabajo neto era 0. Dije que el trabajo neto acá está, es menos 1/2 de KD cuadrado. Acá arriba. Y acá está. El trabajo neto no es 0 acá, Juan Pablo. Vale menos 1/2 de K por D cuadrado. Lo que vale 0 es 1/2 de K por X1 al cuadrado, porque yo al X lo he puesto, el origen de mi X, para simplificar las cosas, lo pongo ahí. ¿Entendés? Lo pongo yo de prepo. Lo elijo. Es arbitrario donde yo pongo el 0, ¿entendés o no? Lo que es 0 es la posición, pero porque estamos diciendo que la estamos poniendo a propósito. A ver, si quieren podrían haber puesto que acá, este carrito, si el 0 lo ponen acá donde está el soporte, y el carrito estará a una distancia L, una distancia X inicial acá, y la tendrían que andar cargando. Entonces directamente la han hecho 0. ¿Entendés ahora, Juan Pablo? Bien, por lo tanto el trabajo neto no es 0, sino que hicimos 0, la posición inicial, esta posición, nosotros en vez de poner el eje, el origen del eje, por ejemplo, en el extremo este donde está atado el resorte, lo estamos poniendo acá en el carrito. Suponete que sea acá, como hicimos hace rato, en el extremo derecho, ¿sí? O en el centro, donde vos quieras. Ahí vos pones tu eje y decís que ahí está el 0. Por lo tanto, X, cuando la masa tiene una velocidad V1, su X vale 0. Eso estamos diciendo. Entonces te hace más simple las cuentas y el trabajo neto de llevarlo desde X igual a 0 a X igual a D, que sería cuando la velocidad sea 0, la máxima distancia, el trabajo es negativo, justamente porque la fuerza elástica se opone al desplazamiento, por lo tanto va haciendo que disminuya la velocidad. Ese trabajo es negativo, vale menos 1/2 de KD cuadrado. Por el teorema tiene que ser igual a la variación de la energía cinética. Acá tiene que haber un signo menos, chicos, a ver, lo voy a dibujar, porque no sé qué pasó acá con la escritura. Ahí está. ¿Sí? Energía cinética final menos energía cinética inicial. Mi posición final es la 2. ¿Dónde? Dijimos, X vale D y la velocidad es 0. ¿Está bien? Entonces, este término se hace 0 y solamente me queda menos 1/2 de mv1 cuadrado. Gracias a Dios, ¿no? Porque no, para calcular D iba a tener que tomar la raíz cuadrada de un número negativo. Ojo, no puedo. Entonces, tengo que ser muy cuidadoso acá cuando aplico el teorema con el tema de los signos. ¿Está? Entonces, fíjense ustedes que tachan el signo, despejan D y les queda que ese D es igual a la velocidad 1 por la raíz de m sobre K. Directamente les da que el desplazamiento máximo
que puede alcanzar esta masa por acción de la fuerza elástica, está actuando, si yo le di una velocidad inicial, le di un tincazo, lo empujé al carrito para allá, hacia la derecha, solamente va a recorrer 0,106 metros, se va a detener instantáneamente y ¡shum! El resorte lo va a traer de vuelta para la posición inicial esta, que yo le llamé 0, y es más, va a pasar de largo, ¿no? Va a empezar a comprimir el resorte y bueno, y va a ser un movimiento de ida y vuelta, que como vamos a estudiar en física 2 es un movimiento oscilatorio, ¿ok? Por ahora solamente nos interesaba la parte hasta que llega a lo máximo estiramiento que pueda tener el resorte este y de ahí ya no importa. Eso es lo que nos pedía el problema. ¿Cómo lo hacemos? Al segundo punto de este problema, donde ahora hay que incorporarle, fíjense acá, la fuerza de roce. ¿Está bien? Ahora tiene roce. Hemos apagado las vías. Le dimos el tincazo y apagamos el aire, por lo tanto ahora hay fricción entre el carrito y esa vía de ahí, y el caño ese en el cual está apoyado en esa cosa triangular. Fíjense ustedes que las fuerzas son estas ahora. Si hago la fuerza neta va a ser directamente la suma de estas dos. Se están oponiendo al movimiento, así que acá podría hacer esto y yo sugiero que lo hagan para que practiquen con la segunda ley. Acá no tendrían problema. Ah, no, igual para tener problema con la fuerza elástica, perdón. Así que no, lo dicho. Háganlo por trabajo y energía. Entonces el trabajo neto va a ser de vuelta la normal, la fuerza elástica, la fuerza peso y le estoy sumando el trabajo de la fuerza de fricción cinética. El de la normal y el peso son 0 porque son perpendiculares al desplazamiento y el trabajo de la fuerza elástica ya vimos en el inciso anterior y eso no cambia, por más que haya fricción, es un medio de K por D cuadrado, y el trabajo de la fuerza de fricción, que será la fuerza de fricción, que es mu por N por definición, y por ese desplazamiento D. O sea, que aplico el teorema, y el trabajo neto, que es menos un medio de K por D cuadrado, menos mu por N por D, va a ser igual a la variación de energía cinética. Acá de nuevo, y este es un problema del editor de ecuaciones, ¿no? De nuevo es como que se mezcla el signo menos, ¿ven? Con la barra, con la raya de la división. Y como en la posición final de vuelta la velocidad vale 2, porque es lo que nosotros hemos dicho, que el carrito se detiene, de vuelta como el primer término de esta suma vale 0, nos queda directamente menos un medio de m b1 cuadrado. Entonces ahora nos queda una ecuación un poquito más complicada para calcular d. Fíjense, nos va a quedar una ecuación cuadrática en d, donde el término cuadrático, el coeficiente es un medio de k, en el término lineal va a ser mu y ya es reemplazado a la normal por mg, porque la normal y el peso son iguales acá, en esta situación, menos, y el término este que es independiente de D, que pasa para el término restando, pero de acá para acá restando, pero yo les cambio el signo a los otros. Bueno, resuelven esa ecuación cuadrática y obtienen, como corresponde, dos valores. Un valor que dice que la distancia máxima es 0,086 metros y otro que dice menos 0,132 metros. Nosotros tenemos que quedarnos solo con la positiva, ¿está bien? Porque no sabemos que una distancia es una magnitud positiva. No tiene sentido el signo negativo para una distancia, ¿ok? Bueno, hemos aplicado el teorema del trabajo y la energía cinética. ¿Les parece descansar 10 minutitos? ¿Descanso o no descanso? Sí, 10 minutos, ¿ok? A las 10:12 estamos de vuelta. Ok, desconectamos micrófono.
Gracias, tienes razón. No voy a la...